La prueba pericial tiene características que la identifican, ya que una de ellas es que sea técnica o científica. Esto quiere decir que va a tener argumentos u opiniones que son emitidos por peritos, que son expertos o especialistas en cierta materia. Estas van a auxiliar al juzgador. Esto quiere decir que el perito va a ilustrar o va a orientar al juez en ciertas dudas o desconocimientos que tenga de la materia. Debe ser objetivo e imparcial, el perito debe ser neutro y sobre todo la prueba pericial debe tener conocimientos científicos y técnicos y sobre todo métodos científicos y datos técnicos. También el dictamen debe ser escrito, conocido como un documento pericial o informe pericial también, y este debe ser defendido y explicado dentro del juicio oral por el perito, y sobre todo también debe participar en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Debe estar basada en hechos y no en derechos. Esto quiere decir que el perito no debe juzgar ni mucho menos dar una opinión sobre si los involucrados son inocentes o culpables, ya que ellos solamente van a dar o determinar o analizar el hecho con base a técnicas o métodos científicos que ellos utilizan para dar una conclusión técnica. Simplemente no va a dar o va a determinar si cierta persona lo hizo con dolo o lo hizo porque quería o así. No, simplemente va a dar información si sí realmente existió cierto fenómeno, o va a dar una explicación de cierta conducta o así, pero no va a determinar, ya que el juez es el que va a determinar o va a tomar la decisión de si es culpable o no. Con base al fundamento legal, el artículo 20 constitucional en el apartado A habla sobre los principios rectores del proceso penal. Bajo el principio de publicidad es donde se va a desahogar la prueba pericial con transparencia, ya que va a ser pública. Luego tenemos el principio de contradicción, donde el perito va a ser interrogado y contrainterrogado, y el principio de inmediación, donde el juez debe estar presente cuando el perito esté explicando o remitiendo su dictamen. En el apartado B tenemos los derechos del imputado, en el cual hablan los medios de defensa, en donde va a ofrecer o va a presentar pruebas, peritajes, testigos, entre otros elementos que pueda ayudarle en el desahogo en el juicio oral. Tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual en el artículo 368 habla sobre el ofrecimiento. Esto quiere decir que las pruebas periciales van a presentarse en la etapa intermedia del proceso penal, y sobre todo esta prueba va a ser presentada si se cree que sea necesaria o que sea conveniente para el caso. También tenemos el artículo 369, donde va a hablar el contenido del dictamen, donde vamos a obtener los datos del perito, el nombre o la especialidad, la metodología o técnica que se está utilizando, los fundamentos técnicos y sobre todo una conclusión clara sobre este dictamen o informe. También tenemos en el artículo 370 y 372 la designación del perito. Esto quiere decir que puede ser cualquier persona perito siempre y cuando tenga los conocimientos científicos, técnicos y sobre todo que se acredite que tenga estos conocimientos, y puede ser oficial, que sea parte del órgano jurisdiccional o de parte, y sobre todo deben rendir una protesta verídica, que sea verdad. En el artículo 374 habla sobre el desahogo en juicio. Esto quiere decir que el perito va a presentarse en el juicio oral y va a explicarlo, va a defenderlo y sobre todo va a someterse a un interrogatorio o a un contrainterrogatorio también, que sería la contraparte, y sobre todo también responderá a preguntas que se le haga por parte del tribunal. Luego tenemos en el artículo 375 que habla sobre la contradicción entre peritos. Esto quiere decir que tanto las dos contrapartes, sus peritajes se contradicen, entonces necesitamos solicitar una aclaración, y en esta aclaración participa el perito tercero. Y luego tenemos finalmente el artículo 395, el cual va a hablar sobre la valoración del juez. Esto quiere decir que el juez va a analizar y valorar el dictamen o informe con una sana crítica. Esto quiere decir o va a contener con la lógica, con experiencia y sobre todo con conocimiento científico. ¿Qué es la prueba pericial? La prueba pericial es la opinión técnica o científica de un experto o perito dentro de un proceso judicial. Su finalidad es ayudar al juez o tribunal a comprender los hechos que requieren conocimientos especializados y que van más allá del derecho. Se expresa en un informe o dictamen pericial, donde el perito expone sus conclusiones basadas en su experiencia, en su metodología profesional. Un ejemplo son los peritos médicos, los balísticos, los psicológicos, contadores, grafológicos, informáticos, etc. Los tipos de pruebas periciales, estas vendrían siendo las dactiloscópicas, que tienen que ver con las huellas digitales de las personas para identificar su identidad de manera única e inequívoca. Las balísticas, que tienen que ver con las armas de fuego, así como proyectiles y trayectorias de los disparos para determinar su origen y cómo ocurrieron los hechos. Las fisicoquímicas, que son los exámenes de sustancias y materiales, así como cortes y residuos o elementos químicos para determinar su composición o la relación que tienen con el hecho delictivo. La biológica, que son más que nada las investigaciones sobre el ADN, sangre, tejidos o restos humanos para esclarecer muertes o delitos sexuales o consumo de drogas.
Las contables, que tienen que ver con los análisis de documentos financieros, la contabilidad y las transacciones, con el fin de detectar fraudes o malversaciones o irregularidades económicas. Y por último, las psicológicas y psiquiátricas, que tienen como fin la valoración del estado mental, el comportamiento y la responsabilidad de una persona, determinando si tiene la capacidad de comprender sus actos o si sufre algún trastorno que influye en el delito. Las características de la prueba pericial, estas deben ser realizadas por un profesional competente, y el perito se va a basar en el objeto de estudio, operaciones y resultados, así como se va a ayudar del método científico para poder sacar conclusiones, pero esto no va a ser vinculante. Eso quiere decir que el juez va a valorar, pero no está obligado a seguirlo. El valor probatorio es la capacidad para validar su propio contenido. Esto depende de su formalidad y la validez legal que tenga. Un ejemplo podría ser los documentos públicos de la plena prueba. Uno de estos puede ser el Código de Comercio. Esto va a garantizar una certeza sobre su contenido, pero no va a asegurar poder ganar el caso. Bueno, mi tema es la importancia de los peritos en el juicio oral. Y pues para empezar quiero explicar la función de los peritos en el juicio. Los peritos son especialistas que aportan conocimientos técnicos, científicos o artículos para esclarecer hechos en un juicio. Su intervención permite que el tribunal tenga acceso a información objetiva y fundamentada más allá del entendimiento común de los jueces. Su relevancia probatoria es el dictamen pericial, que constituye una prueba clave dentro del proceso oral, ya que éste puede confirmar o desvirtuar los argumentos de las partes. La imparcialidad y la metodología empleada en el análisis son esenciales para garantizar la validez de la prueba pericial. El impacto en la decisión judicial que éste tiene es que la opinión del delito contribuye a que el juez pueda dictar una sentencia justa y apegada a la realidad. En muchos casos, la pericial resulta decisiva para la resolución del conflicto, pues orienta al tribunal en materias clínicas que exceden su formación jurídica. El siguiente tema es el principio de contradicción en el juicio oral. Y este principio asegura que las partes tengan la oportunidad de conocer, controvertir y cuestionar todas las pruebas presentadas en el juicio oral. Este principio fortalece la transparencia y garantiza la igualdad procesal. La incidencia en la prueba pericial del principio. La prueba pericial, al estar sujeta al principio de contradicción, permite que las partes cuestionen el dictamen del perito, su metodología, su imparcialidad y su conclusión. Esto refuerza la credibilidad y el valor probatorio del peritaje. Y la importancia del principio para la decisión judicial es la posibilidad de debatir la prueba pericial bajo el principio de contradicción, y este garantiza que el juez valore la prueba de manera objetiva y así se dicta una sentencia más justa. Finalmente, como conclusión, las pruebas periciales son muy importantes y fundamentales dentro de los procesos judiciales, ya que estos van a esclarecer los hechos y van a darle conocimientos técnicos, científicos y especializados al juez, y sobre todo lo van a orientar y auxiliar en la toma de decisiones que van a ser fundamentales en el proceso. También los principios van a fortalecer la defensa de la acusación y pues sobre todo van a validar estos argumentos, y sobre todo van a facilitar o van a ser más eficaces estos procesos con la ayuda de estos principios. Y finalmente, pues las pruebas periciales van a contribuir en una mejor toma de decisiones judiciales, ya que van a proporcionar fundamentos más sólidos y van a reducir los errores y aumentar la legitimidad del fallo. Por lo tanto, es importante que se realice un adecuado proceso donde se garantice la justicia eficaz, transparencia y basada en la evidencia verídica. Y para concluir, al final, tanto la prueba pericial como el tema del valor y la eficacia de la prueba nos muestran que en un juicio no solo basta con presentar las evidencias, sino el cómo las vamos a presentar y cómo estén hechas, y también quién las realiza y si cumple con lo que pide la ley. Una prueba puede ser válida, pero no necesariamente sea suficiente para convencer al juez, así que nuestro trabajo es
buscar las pruebas necesarias y presentarlas de manera correcta para que el juez pueda darlas por válidas y que éstas realmente aporten a la claridad del caso. Bueno, y como conclusión, considero que la verdadera relevancia del perito no radica únicamente en lo que sabe o los conocimientos que éste puede aportar en el juicio, sino que en realidad es el saber exponer o defender su punto de vista o su criterio en una audiencia pública, ya que éste se somete a un cuestionamiento y se convierte en parte de un diálogo procesal en la que ninguna conclusión queda fuera de debate. Y para mí esto es lo que refleja la esencia tanto del sistema acusatorio como del tema que estamos impartiendo ahorita, el saber o el conocer acerca del juicio oral y cómo llevar a cabo este.